Entonces les voy a pedir que vayan en sus Biblias al libro de Filipenses y también una vez que encuentren Filipenses, un poquito antes, se van a encontrar con un libro llamado Hechos, que es la historia de cómo se desarrolla la iglesia primitiva. Si encontramos el libro de Hechos, pongan una marca en el capítulo 16, en específico a partir del versículo 7. Esto debido a que vamos a estar intercalando estos dos textos. Y la razón es que en el libro de Hechos, capítulo 16, se cuenta cómo Pablo en su segundo viaje misionero arranca con esta iglesia o la desarrolla. Y bueno, va a haber ahí algunos textos que necesitamos revisar, ¿no? Mientras se encuentra en Filipenses, capítulo 1, o mientras se encuentra en Hechos, capítulo 16, quiero dar una leve introducción. Y esto debido a que el día de hoy las personas tenemos poca tolerancia o casi ninguna tolerancia al dolor o a la incomodidad. Nuestra sociedad está siempre en búsquedas de avances, de tecnología para facilitarnos la existencia y llevarnos a evitar los procesos de espera o los procesos de dolor. Las personas están siempre empeñadas en la búsqueda de la felicidad. Por eso es que hay tantos libros de autoayuda. Por eso es que tienen tanto éxito los oradores motivacionales, ¿no? Es muy común escuchar a personas que dicen, ¿verdad? Tú puedes ser un campeón y este es un curso para que tú te vuelvas un campeón igual como yo, y te enseñan un carro último modelo y te dicen, mira, yo trabajo 2 minutos al día, hago 2, 3 transacciones y soy millonario, vivo acá en Miami y bueno, te vendo este curso con un valor de X cantidad en X precio, ¿no? Cada vez, ¿verdad?, que una persona en general enfrenta en hogar, en el trabajo, en alguna relación, aún dentro de la iglesia, alguna seña de incomodidad o de dificultad, siempre está latente para ellos el irse. Por eso es que escuchamos de tantos hogares que se separan, porque uno de los dos decidió ir en pos de la felicidad, ¿verdad? Las cosas comenzaron a no funcionar. Y entonces una de las personas dice, no, esto no es para mí, no quiero atravesar este dolor, no quiero atravesar este sufrimiento, mejor me voy. Cuando en un trabajo es lo mismo, alguien que ha estado trabajando en algún lugar y las cosas están incómodas, es muy fácil ahora decir, mira, mejor me voy. Dentro de la iglesia es igual, ¿verdad? A veces que enfrentamos incomodidades, dificultades y siempre está esa idea de, bueno, si las cosas no son como yo quiero, me voy. Cada vez que el hogar, el trabajo, las relaciones, la iglesia no brindan la felicidad que las personas están esperando o creen merecer, está la tentación a buscar algo nuevo, ¿no? Yo conozco una persona que al menos ha pasado por 25 trabajos y cada vez que lo veo es un nuevo trabajo y su explicación es que en el otro trabajo la cosa se puso difícil y lo pusieron a hacer algo que no le gustó y entonces decide volver a empezar. Y estoy seguro que cada uno de nosotros conoce a personas, ¿verdad?, que no únicamente se ha separado una vez, sino varias veces y siempre está buscando la felicidad en una nueva relación. Bueno, mientras que la felicidad es un sentimiento de alegría que es fugaz, que depende totalmente de las circunstancias y de cómo nos sentimos, el gozo bíblico es la firme convicción de que Dios controla de una manera soberana los sucesos de la vida. Y esto con un propósito en la vida del creyente y para gloria de Él. ¿Okay? Nosotros como cristianos no estamos buscando o no deberíamos de estar buscando la felicidad. Yo me quiero sentir bien. Se trata de mí únicamente. Nosotros como cristianos tenemos acceso a algo llamado gozo, que no depende de las circunstancias, depende de nuestra relación con Dios a través del sacrificio de Jesús. Y eso no hay algo que lo pueda cambiar o alterar. El apóstol Pablo escribe una carta a un grupo de cristianos que estaban enfrentando dificultad.
que estaban enfrentando falsos maestros, que había divisiones, que tenían problemas para llevar una vida cristiana. Pero aquí lo interesante es que Pablo está en una prisión. Y Filipenses, si alguno de nosotros lo ha leído con anterioridad, se va a dar cuenta que la palabra gozo se utiliza aproximadamente 20 ocasiones. Hay palabras como regocijaos, doy gracias, contentarme, alabanza, la paz. Y cuando él describe el gozo o el regocijarse, no hay una relación directa a las circunstancias. Hay una relación directa a nuestra relación con Dios. Esta carta escrita a una iglesia que inició de manera casi providencial en una casa, nos recuerda que nosotros necesitamos experimentar del gozo que Dios nos da. En Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11, vamos a darnos cuenta de algo que es importante para la vida de cada creyente. Y es algo llamado la comunión cristiana. La comunión cristiana es una de las fuentes de gozo cristiano. Pablo estaba en Roma, como les decía, ¿verdad? Cuando escribe esta carta, a muchos kilómetros de distancia. Y sus amigos, es decir, los receptores de esta carta en Filipos, podían tener con él una relación espiritual que era real y satisfactoria. Nosotros podemos estar en un lugar, y creo que es a veces ahí donde nos confundimos. Podemos estar en un lugar y creer que estamos teniendo comunión. Y no necesariamente resulta así. Porque es muy frecuente para nosotros estar en un lugar y ver que la persona en su mente y en su corazón está en otro. Es muy común para nosotros estar en una comida y tener a la persona enfrente a ti con un celular en la mano, mostrándote que su mente, su corazón está en otra parte. Entonces, para nosotros como cristianos, no podemos o no debemos de decir, bueno, ya con que esté aquí o ya con que esté en X lugar, ya estoy teniendo comunión. Como cristianos, el tener comunión va mucho más allá. Vamos a leer el pasaje, Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Esto nos recuerda, ¿verdad?, cómo debe de ser gobernada una iglesia. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate la siguiente parte. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. Esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Es interesante que Pablo está contestando o está enviando esta carta a una iglesia mientras él está experimentando dolor. Una prisión romana no era un día de campo, no era algo fácil. Y ciertamente en aquellos tiempos y sobre todo en la vida de Pablo estaba la posibilidad de perder su vida. Y precisamente
pensando en esto y mientras leemos estos versículos, me gustaría que cada uno de nosotros en sus mentes imaginara que es Pablo y que estás en prisión. No hay licenciados, no hay fiscalía, no hay derechos humanos. Tú estás en prisión, estás en un calabozo y le vas a escribir una carta a otros creyentes. ¿Qué les dirías? Algo como, oren por mí, ayúdenme, no sé por qué me está pasando esto, creo que Dios se olvidó de mí, no entiendo esta situación, me siento confundido. Vengan, rescátenme, ¿verdad? ¿Qué tipo de mensajes escribimos cuando estamos enfrentando dolor? Porque lo que Pablo hace, y por eso hablaba de lo importante que es tener comunión cristiana, Pablo hace 3 recuerdos a estos filipenses donde se despoja de sus dificultades y se recuerda a sí mismo que es un siervo de Cristo. El problema para nosotros en nuestros tiempos es que olvidamos que somos siervos de Cristo y estamos buscando el gozo en las cosas, en los lugares equivocados, y se nos olvida que lo más importante debería de ser nuestra relación con Dios a través de Cristo. El primer recordatorio que Pablo hace es, los tengo en mi mente. Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y es interesante porque la expresión mi Dios refleja la profunda intimidad y la comunión que Pablo tenía con el Señor a quien él pertenecía. O sea, Pablo tenía en medio de esas dificultades, en medio de ese calabozo, en medio de esa prisión, presente su relación que tenía con Dios a través del sacrificio de Jesús. La gratitud que Pablo tenía era a Dios. Y esa gratitud se expresa en la relación que él tiene con los filipenses. Dice el versículo 4, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Voy a repetir eso. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. No sé ustedes, ¿verdad? A lo mejor ustedes me sorprenden, pero cuando yo leí este texto, yo me imaginaba estando en prisión, decía, yo estoy en prisión. Yo creo que yo empezaría pidiendo por mí, ¿no? Y para que esto se abra, me saque, la circunstancia cambie. Pero Pablo dice, hey, yo oro, yo los tengo en mi mente, dice Pablo. Yo oro con gozo siempre por cada uno de ustedes. Ahora, las situaciones que enfrentó Pablo no fueron sencillas. Espero que hayamos apartado Hechos 16. ¿Se acuerdan que les dije? La llegada de Pablo a la isla de Filipos fue algo providencial de parte de Dios. En el versículo 6, Hechos 16, 6. Si tienen dificultad para leer y requieren de la luz detrás, pues pueden prender una luz más, solamente el tema de lo que se pudiera poner un poquito más caliente. Ustedes sigan. ¿Quieren prenderlo? ¿Sí? ¿Todos están bien? ¿Así? Ok. Muy bien, gracias, Carlos. Dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y a Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte a la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí,
Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Si se fijan, van negativas de parte del Señor. Ellos quieren ir a un lugar y se cierra la puerta. Ellos quieren ir a otro lugar y ¿qué? Se cierra la puerta. Y esto nos recuerda que muchas veces Dios cierra las puertas. Nada más que a nosotros nos gusta que Dios que abra las puertas. ¿Verdad? Bueno, dice, esa noche, versículo 9, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. En el versículo 13 dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar allí con unas mujeres que se habían congregado allí. Era la costumbre, ¿verdad? Ir a esos lugares a orar. Esto nos recuerda algo. Filipos era tan pequeño que no contaba con una sinagoga. Una sinagoga era el lugar donde los judíos se juntaban a estudiar la palabra. Pero para que una sinagoga se abriera, requería de 10 familias que estuvieran ahí. Entonces, aquí no hay eso, ¿ok? Versículo 14 dice, una de ellas, o sea, es decir, una de las personas que se reunieron ahí a orar, era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura costosa, quien adoraba a Dios. Y mientras escuchaba el mensaje, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Bueno, aquí se inaugura la iglesia de Filipos sin saberlo. ¿Ok? Unos versículos después nos vamos a encontrar con un capítulo donde Pablo, en el versículo 17, mientras van caminando, y dice que después de varios días, una mujer que estaba poseída por un demonio, que era divina y daba dinero a sus amos, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Me llama la atención porque hasta los demonios saben, ¿verdad? Esto sucedió día tras día, dice. Pablo se exasperó. Mira, no somos los únicos. También Pablo se exasperaba de tal manera que dio la vuelta y dijo al demonio, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Ahora, tú pensarías con eso que iban a decirle a Pablo, vente a comer, Pablo, ¿verdad? Wow, qué bendición que llegaste y traes el mensaje de salvación. Hemos visto un obrar milagroso. Pero no fue así. Versículo 20 dice que toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Y en el versículo 21 dice que ellos dijeron, estos enseñan cosas que no son legales, que no se deben de practicar. Se formó una turba contra Pablo y Silas, y entonces los funcionarios ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente, los metieron a la cárcel y ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Ahora, ¿por qué te estoy contando esta historia? Porque Pablo pudo haber dicho, ay, me acuerdo qué difíciles eran los filipenses. Nomás de acordarme de esa ciudad, me da tristeza. Pero Pablo decía, yo lo recuerdo con mucho gozo en mi corazón. Pablo sabía cómo seleccionar los pensamientos de tal manera que su gozo no se viera afectado. Ahora, aquí la historia no termina y bueno, la idea no es leer todo el libro de Hechos, pero cuando él es puesto en prisión, recordarán que Pablo y Silas comienzan a cantar. Sabemos la historia, eso se abre, ¿verdad? Hablando de las prisiones, pero la salvación llega al carcelero. Ahora, si tú eres como yo,
yo digo, bueno, Señor, ¿qué necesidad de permitir que Pablo y Silas vayan a prisión para que el mensaje de salvación llegue al carcelero? ¿Por qué no lo invitó? O sea, que fuera parte de una conferencia, ¿verdad? ¿O por qué no abre los recursos para que se abra una iglesia en Filipos y luego ahí lleguen todos y todos sean convertidos? Pero los pensamientos de Dios, iglesia, nos superan por mucho. El carcelero fue traído a convicción de pecado cuando él se dio cuenta de que dos hombres inocentes estaban en prisión y ellos eran capaces de mantener su gozo. Tú y yo enfrentamos dificultades muchas veces con el propósito de dar testimonio a la gente no creyente que nos rodea. Y por eso es que te mencionaba la pregunta que yo también reflexionaba durante la semana, en qué mensajes mandamos o qué palabras decimos cuando estamos enfrentando dolor, cuando estamos enfrentando frustración, cuando estamos enfrentando dificultad, cuando estamos enfrentando pruebas. ¿Qué es lo que decimos? Porque muchas veces no nos detenemos a considerar lo que vamos a decir. Ahora, no quiero con esto llevarnos a culpa y condena de que hay momentos en los cuales nos sentimos frustrados. Es humano. Dios nos hizo así. Pero cuando nosotros expresamos, ¿verdad?, esa frustración, es una muestra de lo que hay en nuestro corazón y que necesita ser alineado de Dios. O sea, el poder recordar que Dios sigue estando en su trono. El poder seguir recordando que Dios nos ama y por eso envió a su Hijo Jesús. Y que no hay algo que podamos experimentar aquí en la tierra que vaya a separarnos del amor de Cristo. Entonces Pablo está diciendo en esta carta, hey, yo los recuerdo con gozo a cada uno de ustedes. Y luego en el versículo 5 dice, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo había visto cómo los filipenses habían sido alcanzados por este mensaje de gracia y sus vidas habían sido transformadas y cambiadas. Pero no únicamente fue eso, sino que ellos se involucraron de una manera económica en el ministerio de Pablo. Filipenses 4, 15 y 16 dice, como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso, dice, cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron una ayuda una vez más. No lo busquen, 2 de Corintios 8:1. Bueno, no quiero negarles, ¿verdad? Si quieren buscarlo, búsquenlo, pero decía para no perder mucho tiempo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Vimos que de ahí, ¿verdad? Ahí está la iglesia de los Filipos. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso, dice, hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Entonces, Pablo está diciendo, hey, yo lo recuerdo con gozo porque recuerdo lo que el Evangelio produjo en sus vidas. Pablo no se concentró, ¿verdad?, en el alboroto, en el haber sido golpeado, en el que tuvo que salir huyendo de ahí. Pablo recordaba en su mente lo bueno acerca de esta iglesia
Y esto nos ayuda también a nosotros a hacer un ejercicio de no concentrarnos en las fallas y las dificultades de las personas. A veces somos muy buenos, ¿verdad?, para hacer un escaneo de las demás personas y parece como cuando vas al aeropuerto, ¿verdad?, que te checan el equipaje y rayo X, y en cuanto vemos algo que no nos pareció, lo identificamos y nos vamos sobre eso. Pablo tenía mucho que decir de cosas negativas acerca de esta iglesia. Pero Pablo no lo hace, porque Pablo estaba cuidando su gozo y él estaba enfocado en lo bueno. Pablo estaba guardando su corazón. Entonces dice, basado en que ellos participaron en el evangelio, es decir, se dieron a sí mismos, dieron lo que tenían y dieron mucho más allá de lo que tenían. Por eso es que el versículo 6 está directamente relacionado con esto. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este es un versículo que de repente escucho que le dicen a la gente que aún ni siquiera es conversa, es decir, que no son creyentes. Y perdemos el contexto. Pablo había visto cómo el mensaje de salvación, el evangelio, había rescatado a estas personas y por eso es que él puede decir, oye, estoy seguro porque he visto los cambios en ustedes, he visto sus acciones, he visto su actuar, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Ahora, Pablo no únicamente dice, bueno, los tengo en mi mente. En el versículo 7 les recuerda algo que es muy interesante y es, los tengo en mi corazón. Dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes. Es como decir, es correcto. Es correcto que yo sienta esto, porque lo llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y la confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. ¿Por qué estaba Pablo diciendo, los tengo en mi corazón? Porque Pablo había visto cómo los filipenses se preocupaban por Pablo cuando él enfrentaba dificultades. De esto, la razón de esta carta es que Epafrodito, uno de los líderes de la iglesia, había sido enviado a Pablo a Roma con una ofrenda y había recibido la instrucción de quedarse con Pablo y ayudarle en su encarcelamiento. Como consecuencia de eso, Epafrodito después se enferma y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo los llevaba en su corazón porque habían visto cómo los filipenses se preocupaban por él, aún en momentos difíciles, aún en momentos complicados. O sea, los filipenses no dijeron, mira lo que le pasó a Pablo, es que se emociona Pablo. No, los filipenses dijeron, ¿cómo podemos ayudar a Pablo con lo poquito, con lo mucho que tenemos? ¿Sabes qué? Pues no tenemos mucho, pero ahí va. Se calcula que de la distancia de Filipos a Roma eran más de 1,000 kilómetros, aproximadamente 1,900 kilómetros de distancia. Entonces, mandar a una persona con provisiones, con recursos, para allá, no era cualquier cosa. Que alguien dijera, voy a ir para allá, no es cualquier cosa. Ellos pudieron decir, bueno, pues que le ayude a alguien más, ¿verdad? Que Dios mueva el corazón de alguien ahí en Roma y que alguien más lo haga. Y eso es lo que con frecuencia nos llega a suceder a nosotros, que vemos una necesidad y decimos que alguien más lo haga, que alguien más ayude. No sé cuántas veces nos ha pasado que alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Traigo un dolor, me duele aquí, me duele allá. ¿Puedes orar por mí? Y comúnmente nosotros decimos, sí, oro por ti. Cuando pudiéramos orar en el momento. Y con frecuencia, aunque decimos, voy a orar por ti, no todo el tiempo lo hacemos. Es en el momento que nosotros deberíamos de actuar. Es el momento
en el que nosotros deberíamos de responder a la necesidad. Es en el momento de la necesidad. Dice la Escritura, ¿verdad? Que cuando nosotros éramos débiles y éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Dios envía a su Hijo. Dice, quizá alguien osara en ayudar a alguien bueno, pero Dios muestra su amor en que cuando nosotros estábamos en nuestro punto más bajo, Dios envía a Jesús como propiciación de nuestros pecados. Dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con un entrañable amor de Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo está afirmando que la iglesia filipense lo acompañó de una manera desinteresada y sacrificada para animarlo, para ayudarle de alguna manera a mitigar el sufrimiento, a suplir las necesidades en todas las maneras posibles. Ellos eran sus compañeros espirituales y también eran participantes de la gracia porque habían experimentado el milagro de la salvación. Al principio te decía que hay muchos avances, muchas tecnologías para llevarnos a la comodidad, ¿verdad? Si quieres algo de comer, ya no necesitas cocinar, ¿verdad? Puedes sacar el celular y con 2, 3 clics la comida llega a tu domicilio. Muchas de las cosas se han facilitado. Si necesitas medicina, la puedes pedir, te la llevan. Y eso a veces nos lleva a de alguna manera a ser un tanto indiferentes, separados, alejados de las necesidades de las personas que nos rodean. Somos a veces muy fáciles para decir lo que sentimos sin considerar cómo va a afectar mis palabras al receptor. Por eso es que al principio te decía, hey, si tú estuvieras en prisión, ¿qué le dirías a la iglesia de Filipos? ¿Cómo empezarías un mensaje? Porque a veces no nos detenemos a decir, oye, esto que yo le estoy diciendo, ¿cómo va a afectar a la persona? Entonces, Pablo estaba diciendo, yo los tengo en mi mente, yo los tengo en mi corazón. Y tercero, dice, yo los tengo en mis oraciones. Y esto nos recuerda otra vez de lo importante que es tener la comunión cristiana. Dice Filipenses 1:9, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Ellos se caracterizaban por el amor, pero dice Pablo, que crezcan más, que lo sigan viviendo más, que puedan estar recordando el evangelio, que tengan un conocimiento verdadero y de discernimiento. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el discernimiento, iglesia, nos permite identificar lo bueno de lo malo, lo que edifica de lo que no edifica. De hecho, dice en el versículo 10, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros, irreprensibles para el día de Cristo. Esta oración tiene implicaciones muy profundas, porque nos ayuda a recordar qué importante es para nosotros decir, a ver Dios, voy a pedir de manera colectiva, ¿qué es lo mejor para mi familia? No lo agradable, no. ¿Qué es lo mejor para mi familia? ¿Qué es lo mejor para mi matrimonio? ¿Qué es lo mejor para mi iglesia? Y para eso necesitamos discernimiento. Hemos estado hablando durante las semanas cómo la carne nos lleva o nos quiere influenciar, ¿verdad?, a ir en cierta dirección. Y la oración de Pablo es, yo le estoy pidiendo a Dios que ustedes puedan distinguir lo que es mejor, que tengan discernimiento, porque
había falsos maestros como los hay hoy. La semana pasada creo que hablábamos, ¿verdad? De que con la persona con la que más hablas es contigo mismo. Lo que tú estás pensando, ¿verdad? Desde en la mañana y estás empezando a decir cosas. Dice el versículo 11, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Cristo. Es decir, Pablo quería que ellos vivieran de acuerdo al Evangelio. Esos son los frutos de justicia, es el resultado de que la justicia de Cristo nos ha sido aplicada. Y entonces podemos vivir de una manera diferente. Y fíjate qué tan diferente es. Que esa manera de vivir no es para que nosotros estemos más cómodos. No es para que nosotros estemos bien a gusto. No es para que nosotros no tengamos problemas. Es para la gloria y la alabanza de Dios. Es decir, nuestro actuar, el resultado de nuestro actuar, debe de dar como resultado que Dios sea glorificado. Es decir, que la gente a nuestro alrededor diga, wow, esta persona actúa, habla, piensa de una manera diferente. Es común para nosotros cuando estamos laborando con gente no cristiana, el perdernos entre ellos. ¿Cómo el animalito que se pone del color el camaleón, ¿verdad? Bueno, tiene la característica, ¿verdad? De que el camaleón creo que todos sabemos, ¿verdad? Se pinta del color del ambiente y se pierde. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Así más o menos funciona. Digo, no quiero una clase aquí de eso, pero entienden la idea. Bueno, nosotros como cristianos debe de ser exactamente lo contrario. No perdernos. No pasar desapercibidos. Y eso sucede cuando tú y yo aprendemos a escoger lo mejor. No lo más cómodo, no lo más fácil, no lo que todo el mundo hace, no lo que no implica algún sacrificio, sino lo mejor. Y cuando hablo de mejor, hablo de eso que le va a dar gloria a Dios. ¿Cómo debería de ser mi actuar a donde quiera que yo voy para darle gloria a Dios? Y es algo en lo que he estado reflexionando durante la semana, porque hay cosas tan sencillas como ir al mercado. Y todos andamos apurados. Todos andamos desesperados. Tú vas a Tijuana, sobre todo, pero bueno, aquí también en Rosarito, y el tráfico, y todos andan desesperados. No sé qué día de la semana pasada fui a Tijuana, y yo creo que ha sido de las veces que más tráfico he encontrado. Yo creo que duró unas 3 horas para regresar. Y lo interesante es que no sé qué me pasó, yo estaba orando, estaba muy a gusto, estaba orando, y estaba en perspectiva, viendo cómo los carros se meten por la derecha, trailers se meten por la izquierda, porque buscan lo que es mejor para ellos. Pero dije yo, qué fácil es en donde quiera que nosotros nos movemos pasar desapercibidos. Qué fácil es con las familias, los miembros que tenemos, ¿verdad? Que no son creyentes, no defender nuestras convicciones. Es bien cómodo, está bien a gusto. Pero no es a lo que hemos sido llamados, iglesia. Nosotros fuimos llamados a vivir para darle honra y gloria a Dios. Que a donde quiera que vayamos, la gente puede decir, oye, ella es distinta, ella es diferente. No pude traer, ¿verdad? Tenía pensado, porque, bueno, el ambiente no fue el ideal o el esperado, pero me tocó ir o participar en la ceremonia de Areli, en su graduación. ¿Y cómo se llama lo que hiciste? Las palabras que dijiste. En el discurso, ella tuvo la oportunidad de hablar de Dios. Y lo resalto porque todos los días tenemos oportunidades. Todos los días, a donde quiera que vamos, tenemos la oportunidad en un tracto interpersonal de darle gloria a Dios, no únicamente con nuestras palabras.
sino con nuestras acciones también. Entonces, si se fijan, Pablo no está hablando de esos problemas. Y al inicio te decía, Pablo está en prisión, en un calabozo romano, sin saber si va a salir o no vivo. Pero a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias de Pablo está en comunión con los filipenses. Porque Él les dice, ¿verdad? Yo los tengo en mi mente, yo los tengo en mi corazón, yo los tengo en mis oraciones. ¿Cómo será nuestra comunión? ¿Nos tenemos unos a otros en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras oraciones? Creo que como iglesia hay mucho por aprender y hacer. Y es algo que va mucho más allá de la localidad. Porque Dios está más interesado, iglesia, en nuestros corazones. Entonces, este libro nos va a ayudar a recordar que el gozo no depende de las circunstancias, no depende de los lugares, depende únicamente de nuestra relación con Dios. Y va a ser un viaje, estamos empezando el día de hoy, que nos va a ayudar a recordar de que el gozo es una característica de un cristiano. Sí hay momentos que nos desanimamos, sí hay momentos, ¿verdad?, que dices tú, wow, qué difícil esto. Pero ¿a dónde vas? A la única fuente de gozo que es el Señor. Porque si vamos a otro lugar, vamos a estar cavando cisternas rotas que no pueden retener el agua, dice Jeremías, ¿verdad? Entonces vamos a Cristo. Volvemos a la roca. Y eso es lo importante de estarnos recordando todos los días la necesidad del Evangelio. De recordar, de ir a Dios y decir, Señor, ¿cuánto te necesito en esto, en aquello? Porque de otra forma, iglesia, vamos a perdernos en el sentido de que no vamos a lograr hablar de Dios, no vamos a lograr vivir una vida que le dé gloria a Dios, que le dé alabanza a Dios. Imagínate Pablo en esa prisión diciendo, no, Señor, ¿por qué me mandas para acá? Soy yo, Pablo. Aquel que tú dijiste, ¿verdad?, que me ibas a llevar para acá y para allá. ¿Cómo que estoy haciendo aquí? ¿Es injusto? ¿No? Pablo no se detiene a decir eso. Porque Pablo tenía una mente muy sencilla. Y la sencillez de la mente de Pablo consiste en vivir únicamente para dar gloria y dar alabanza a Dios. Los otros problemas surgen cuando tú y yo empezamos a querer hacer cosas y le damos más importancia que vivir para la honra y para la gloria de Dios. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que lo que hemos estudiado el día de hoy lo podamos llevar a práctica. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu cuidado. Señor, gracias porque ya no necesitas demostrarnos tu amor, porque ya lo hiciste en la cruz, muriendo, tomando nuestro lugar. Esta mañana, Dios, venimos como iglesia reconociendo nuestra necesidad de ti, pidiéndote, Dios, que tú nos habilites, nos capacites para vivir de acuerdo a tu palabra, Dios. Pedimos que el gozo que proviene únicamente de ti gobierne, Señor, nuestra mente, nuestros corazones. Que podamos desarrollar verdaderamente una comunión cristiana, Dios, viendo más allá de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, sino del bien común. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer un inventario, Dios, de lo que hemos estado pensando, de lo que hemos estado hablando. Y si son cosas que no aportan, Dios, al gozo, ayúdanos a
identificarlas, pero también eliminarlas, Dios, de nuestra manera de vivir, de nuestros pensamientos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos y de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.